yo consideré que era importante que las infancias no sufriesen lo que sufrimos nosotras, sanar, digamos, el vínculo que yo tengo con mi cuerpo y con la comida, ¿no? Entonces, a Ujú. partir de eso, empiezo, digamos, a aplicar todo lo que yo voy aprendiendo en terapia y todo lo que voy investigando, todo lo que voy leyendo, todo lo que voy viendo, lo aplico en el aula y empiezo a ver cambios en la manera en la que mi alumnado se relaciona, ¿no?, con la comida. Que tenía tanta cosa en la cabeza, tantos datos y tantas cosas que quería contar, pero había un punto de no saber realmente qué contar y cómo contarlo, ¿no? Sin vos no hubiese sido posible. Bueno, les damos los buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo, en qué momento estarán viendo este video. Hoy estamos haciendo una entrevista con Mercedes Carrasco. Mercedes es docente, es autora, publicó el libro Mi pancita y yo y también el libro Comer y sentir en el aula. Y hoy le vamos a estar preguntando para que nos cuente cómo fue este proceso de escritura de su más reciente libro, Comer y sentir en el aula. Así que antes que nada, gracias Mercedes por estar acá. Gracias por este ratito y bueno, y también por contarnos todo cómo fue tu proceso, tu idea y demás. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy contenta de estar con vos y bueno, de contarle a la gente esto de lo que vamos a hablar ahora. Contanos un poco para quienes no conocen el libro, Comer y sentir en el aula, que es tu más reciente libro, Mm. ¿cómo surge la idea? ¿De qué trata? Bueno, la idea surge a raíz de que yo, digamos, tengo como un problema de salud muy importante. Bueno, eso me lleva a terapia y eso me lleva a sanar, digamos, el vínculo que yo tengo con mi cuerpo y con la comida, ¿no? Entonces, a Ujú. partir de eso, empiezo, digamos, a aplicar todo lo que yo voy aprendiendo en terapia y todo lo que voy investigando, todo lo que voy leyendo, todo lo que voy viendo, lo aplico en el aula y empiezo a ver cambios en la manera en la que mi alumnado se relaciona, ¿no?, con la comida, se empiezan a relacionar de una manera más sana. Me refiero a desde la curiosidad, desde el conocer, desde el disfrute Ujú. y dejan de lado la culpa, dejan de lado los miedos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto y además empiezo a oír a profesionales del área de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria que trabajan en esta línea, ¿no? En el Ujú. no tener miedo a la comida, eh, entonces empiezo como a querer transmitir todo este conocimiento a mis compañeras. Y bueno, y empiezo a dar charlas, empiezo, digamos, en redes sociales a compartir más cositas. Pero bueno, claro, una charla te dura 40 minutos, ponele. También depende mucho de cómo estés vos para darla ese día, cómo está la gente que te está escuchando, si lo están entendiendo, si están en un buen momento emocional o físico, lo que sea. Bueno, la cuestión que me daba la sensación que sí, que las charlas estaban buenas, pero que yo no terminaba como de transmitir todo lo que quería transmitir. Al final no te da tiempo, ¿viste? Ujú. Y bueno, y redes sociales lo mismo, redes sociales todavía más, como Más más, acotado el tiempo, ¿no? El más reel, acotado el tiempo, más pausa. acotada la atención de la gente, porque como si no los captas al toque, quizás ni te leen, o no te escuchan, o no te ven. Entonces, bueno, dije, bueno, yo creo que todo esto lo tengo que bajar al papel, a un libro que siempre es una herramienta que tenés en tu casa, que además yo, por ejemplo, o sea, a mí me resulta muy útil tener libros. Yo hay cosas que consulto muchas veces, ¿no? A veces digo, uy, ¿cómo era esto que decía tal autora? Y voy, lo miro, lo puedes marcar, lo puedes consultar 1000 veces, lo tenés a mano. Es como que no te da tanta pereza o tanta fiaca, viste, de por ahí tenés que buscar algo en internet o en redes sociales, uy, ¿dónde estaba este post?
bueno. Y entonces dije, bueno, yo creo que es hora de bajar esto al papel, todo este conocimiento que tengo, ¿no? Y bueno, y justo vos sacaste una cosa de autoras o mejor dicho, de profesionales Sí. que llevan muchos años en su sector y que quisieran escribir algo, ¿no? Sobre su sector, algo así era, ¿no? Sí, fue justo cuando yo lancé Eso. el mapa hacia tu libro, que es un programa para profesionales que quieren escribir un libro justamente para divulgar algún saber o conocimiento. Y estaba pensando, como cuando se te ocurre la idea de decir, como, bueno, todo esto que yo investigué y todo esto que yo atravesé, lo quiero bajar a papel, como qué dificultades se te presentaron antes del programa, digo, como para poder poner Claro. en orden ese conocimiento, para poder estructurarlo, sistematizarlo, más allá de, claro, una charla de 40 minutos en donde podemos exponer el tema y conversar un rato, pero bueno, el libro requiere un despliegue, ¿no? Es otra cosa. Claro, total. Entonces, claro, cuando yo digo, bueno, esto me voy a poner a escribir, digo, bueno, ¿y por dónde empiezo? Empiezo por donde quiero, o sea, lo que quiero decir directamente, pero claro, para lo que yo quiero decir, poner el vínculo con la comida o cómo enseñarlo en el aula, te tengo que explicar por qué esto es importante, o sea, tengo que empezar como más atrás. Entonces, digamos que yo veía como que quería contar muchas cosas y realmente no sabía dónde empezar, ¿no? Si empiezo, por ejemplo, de cómo empezamos esta charla, ¿no? Empiezo contando por qué llegué acá, cuánto cuento mucho, cuento poco. Entonces, claro, estaba, digamos, en ese momento, ¿no? De duda de qué hago. Entonces, claro, yo veía que tenía tanta cosa en la cabeza, tantos datos y tantas cosas que quería contar, pero había un punto de no saber realmente qué contar y cómo contarlo, ¿no? Y fue justo cuando sacaste el mapa hacia tu libro, lo dije bien, ¿no? El Sí, mapa sí. sí. Y entonces dije, bueno, me voy a animar. Creo que uno de los puntos fuertes que lo conversamos en el programa y varias veces era que realmente había una vacancia en el tema. O Claro. sea, esto que vos decís, bueno, yo por mi trayectoria personal, por mis experiencias personales, llegué a esta información porque la necesité en un momento puntual de mi vida. Pero cómo esto se está construyendo en el día a día en las escuelas y por lo menos por lo que vos me contás, la información que circulaba o que vos veías a la mano no estaba preparada para las personas que trabajan con infancias. ¿Cómo fue ese descubrir y darte cuenta que no hay y cómo pudiste también toda esta información, que además me imagino que debe haber de todo, ¿no? De textos quizás más de divulgación, pero sobre todo textos más académicos, informes, estadísticas. ¿Cómo pudiste de a poquito ir como encontrando la manera de comunicarlo para tus pares maestras y adultos que acompañan la alimentación en la infancia? Cuando yo buscaba lo que vos decís, ¿no? Información para aplicar en mi aula, me encontraba con cosas para médicas o para nutricionistas, cosas más para el sector de la salud, ¿no? Pero no encontraba, bueno, ok, muy bien, vínculo sano con la comida, pero ¿cómo lo aplico en el colegio? Y bueno, claro, entonces fui haciendo como mis propias experiencias y mis propias herramientas. Y ¿por qué lo que decimos? No, yo no encontraba en español un libro que me ayudase a eso. Y de hecho hace poco lo recibió el libro una nutricionista muy famosa de México que se llama Raquel Lobatón. Uh-huh. Y ella dijo que era el primer libro que le llegaba a sus manos en español para poder trabajarlo en las aulas, porque es verdad que en inglés hay como mucho más, pero claro, no todo el mundo sabe inglés, entonces Claro. hace falta algo que esté en castellano. Y bueno, y entonces fue el momento que dije, bueno,
esto es necesario primero porque es un mensaje importante, ¿no? Porque vamos a sanar esa relación que tienen. Bueno, en verdad, los niños tienen una relación muy buena con la comida. Somos un poco los adultos los que vamos desconectándolos, ¿no? Ujú. Entonces, para no desconectarlos justamente, fue cuando dije, bueno, voy a escribir esta herramienta. ¿Qué me gustaría a mí leer en un libro, ¿no? Como maestra, ¿qué necesito yo? Necesito que me cuentes porque esto es importante y necesito que me cuentes cómo hacerlo y que me des base científica, porque el libro tiene eso, ¿no? Tiene voces de profesionales de la salud, tiene estudios científicos y también tiene bueno, y ahora te digo cómo puedes hacerlo en el aula, ¿no? Te doy actividades y te doy ideas y te cuento de experiencias mías que he tenido en el aula. Y además lo escribiste bastante rápido. Yo me acuerdo que terminaste el programa y al mes y un día, me acuerdo porque justo mandé el mensaje que bueno, no llegué a esta fecha, pero un día después, un mes y un día terminaste por lo menos una primera versión del manuscrito. Me imagino que después con el editor habrás trabajado también algunas cuestiones o habrás después pulido algunos detalles, pero tuviste una primera versión en un mes. ¿Cómo te ayudaron las herramientas del programa para poder lograrlo en ese tiempo? Vos me empezaste a dar como pautas de tipo, bueno, vamos a empezar por lo chiquito, ¿no? Y vamos hacia lo grande. Y la verdad que a medida que iba escribiendo, era como que iba escribiendo. O sea, fue empezar y claro, se te van ocurriendo ideas. Entonces era como, me iba al Google Docs y era como, ay, esto que no se me olvide. Entonces anotaba, tiqui, 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 digo, y yo después decía, bueno, y después veo dónde lo meto, ¿no? En qué capítulo, bueno. Y bueno, y me ayudó mucho, claro, como acá era verano y yo no estaba trabajando, entonces me lo tomé como tipo, bueno, es un trabajo, ¿no? Entonces a la mañana escribía, paraba al mediodía, pero después a la tarde seguía, entonces era como un trabajo. Y, y bueno, y eso me ayudó mucho. Además, recuerdo un día que estaba como muy atorada, muy ahí, no sabía cómo seguir, no sé qué, y de repente dije, pero si yo tengo un Google Docs que fui anotando todo, y entonces me fui y empecé a leer todo lo que había anotado y todo lo que habíamos comentado, porque vos me ibas haciendo comentarios, me ibas diciendo por acá, por allá, o mirá, esto mételo acá, mételo allá. Y bueno, ahí al toque fue como, ay, si acá tengo todo escrito, todas las ideas que había tenido, entonces bueno, me re que te ayudó, o sea, pude bajarlo a tierra gracias a eso, porque ya te digo, era como, bueno, sí, lo que hablamos, para mí era inabarcable, o sea, era tanto el conocimiento que tenía que no sabía cómo hacerlo, o sea que sí, fue fundamental el programa. Bueno, me alegra que te haya ayudado y sobre todo esto, ¿no? Como, porque digo, hay tanta información tan valiosa para transmitir que muchas veces queda desordenada en nuestras notas, Total. nuestros, y mismo también todo el camino que hiciste para publicar el libro, porque una cosa que me acuerdo es que vos estabas como, bueno, y voy a tener que pagar para publicar, y empezaste a buscar editoriales, y recuerdo que conversamos bastante sobre este tema, porque vos me decías, me acuerdo que me mandabas, mira, esta editorial me dice que me cobra tanto, que me publica así, ¿qué te parece? ¿Te parece seria? No sé. Bueno, pero hiciste un trabajo muy puntilloso también en la búsqueda de editoriales hasta que encontraste una que apostó por tu proyecto. Bueno, no sé, yo me acuerdo que para mí tu libro desde el vamos, ya cuando me dijiste, como no hay libros sobre este tema para maestros y maestras que esté contemplando esta temática en español hoy, digo, bueno, si hay una vacancia en el tema, algún editor tiene que ver que esto es importante. Ese proceso, sobre todo con vos misma, digo, con esto de ir ganando confianza para poder salir a ofrecerlo a editores tu proyecto. Bueno, primero fundamental que me enseñaras lo que era un brief editorial con el que yo no tenía ni idea. Y cuando yo se lo contaba a mis amigas, no, porque estoy mandando el brief editorial y me decían, ¿el qué? Digo, no, porque tenés que hacer un brief, le decía yo, ¿viste? Entonces, claro, eso es fundamental, porque claro, yo no tenía ni idea
claro, era un mundo desconocido para mí, entonces yo no sabía que, claro, que un editor no tiene tiempo de leerse un manuscrito, entonces le tenés que mandar algo más reducido, bueno. Ujú. Entonces, desde ese momento, de aprender lo que era un brief editorial y bueno, y después eso, ir mandándolo, pero claro, las primeras ofertas que te hacen siempre es como la coedición, ¿no? Claro. Eh, Eso es, porque digamos que para la editorial es lo más fácil, para algunas editoriales, que vos pagues y que no sean solo ellos los que, digamos, pongan dinero. Claro, ahí yo siempre diferencio las casas de servicios editoriales que te cobran por la publicación y no tienen un riesgo comercial porque los costos siempre los tienen cubiertos. Lo mismo con la coedición, en general con la coedición lo que hacen es cubrir los costos de producción del libro. Y Claro. otra cosa es que venga una editorial y diga, no, yo voy a poner los recursos porque este libro siento que lo voy a poder vender bien porque tiene una propuesta interesante. Me acuerdo que vos me decías, no, confía en tu libro, confía en lo que escribiste, seguí buscando. Y realmente tampoco llegó mucho más tarde, o sea, fueron 2 meses de lo mismo, lo que te digo, me lo tomé como un trabajo, o sea, busqué editoriales y entonces todos los días me sentaba cuando volvía del colegio y bueno, y mandaba. Y bueno, y también saber encajar los nos, ¿no? Porque eso Sí. también es difícil, ¿no? Cuando te dicen, no, está bueno, pero no, gracias. Me costaban como un par de días el recuperarme y decir, bueno, no pasa nada, seguimos y seguimos. Y bueno, y un par de meses después de terminarlo, una editorial me dijo que sí, que les gustaba y bueno, y eso, y además sin tener que poner yo ningún tipo de dinero, entonces, que era lo que al final estábamos buscando, ¿no? Que apostaran por mí, por el libro, y, y nada, y bueno, y salió unos meses después. Yo creo que fueron unos 7 meses lo que tardé con la editorial, eso en que lo editaran, en la portada, etcétera. Y bueno, y en junio pasado salió publicado ya. Hacer un zoom en este tema de bancárselos no. Hay algunas editoriales que quizás ni te responden, otras que te mandan el presupuesto directamente, pero hay otras que quizás ven la propuesta y dicen, esta propuesta está buena, pero no gracias. Y ese no gracias, como muchas veces no tiene que ver con que tu propuesta es mala o que con que vos les caes mal o con nada de eso, sino que simplemente esa editorial ya tiene una agenda cerrada para el próximo año, en ese momento ya no tiene como disposición ni tampoco no solo disposición, sino disponibilidad para poder publicar un libro más. Entonces, bueno, hay que ver también, viste, cada editorial tiene su capacidad productiva, tiene sus prioridades de agenda según distintas coyunturas, ¿no? A veces, no sé, hay editoriales que quizás, no sé, año electoral deciden publicar más temática de política que de salud, y bueno, es una decisión editorial en la que el proyecto no tiene nada que ver. Pero sin embargo, vos decías como, bueno, no estaba bueno recibir eso, pero igual seguía. ¿Qué te movía a seguir? Digamos que es un poco todo, ¿no? Al final es un poco gestión emocional de una misma, de decir, bueno, me respeto a mí misma, me tomo el tiempo que me haga falta, si me hace mal, al final me hace mal, pero no pasa nada, me tomo el tiempo un día, dos, lo que me tome, me recupero y sigo porque lo que decíamos, ¿no? Al final, sí, exactamente lo que vos decís, entendía que no tenía que ver conmigo, ni con el libro, ni con mi manera de escribir, sino que lo que vos decís, muchas me decían, por ejemplo, como yo los mandé en el 24, porque lo terminamos en el 24, me Ujú. decían, mira, tenemos la agenda de 2025 totalmente llena ya, o sea, no tenemos hueco. Entonces, claro, yo, es verdad que nos solemos quedar con lo negativo, con el no y listo, entonces trataba de centrarme en el no es que no lo quieran, es que está llena la agenda o esta editorial ya tiene publicaciones así, tiene muchas por ahí.
y no le cabe en su, digamos, en su planning. Entonces, bueno, eso es lo que me hacía seguir para adelante, ¿no? Que no era el libro y además que las dos confiábamos que era un tema, que es un tema importante y, y bueno, y confiábamos en el proyecto. Entonces, bueno, eso me hizo seguir adelante. Bien, y además una editorial que te publicó, entiendo que la editorial es española, que te publicó en España, pero que además distribuye en todo Hispanoamérica. Así que, bueno, felicitaciones por ese logro y por encontrar a ese editor que apostó por el proyecto. Y bueno, y contanos un poco ahora cómo estás viviendo el que el libro vaya, bueno, hace un ratito nos decías esto de que, bueno, de que de pronto llegó a estar referente de México, pero también hiciste una presentación en la escuela en la que trabajás, hiciste otra presentación en FNAC, también, no sé si se le dicen así, Sí. también pudiste ir a ferias con, ¿no? Te vi, puede ser en una Sí. feria con la editorial. ¿Cómo Sí. está haciendo ese ida y vuelta ahora con los lectores, con las presentaciones, en donde se conversan estos temas, en donde el libro va llegando a distintas manos? ¿Qué repercusiones, bueno, primero vos como autora y después qué repercusiones vienen también de los lectores y lectoras de tu libro? Sí, bueno, está siendo muy lindo porque ver todo el apoyo de mis compañeras, de la gente de mi rubro, el haberlo presentado también en el FNAC de acá de Zaragoza, de España. Entonces, bueno, recibir todo este apoyo y el feedback positivo que estoy recibiendo del libro está siendo muy lindo. Además, es lo que vos decís, o sea, una vez que empezás es como un no parar, ¿no? Acá hay como varias asociaciones de escritores que solo podés entrar si tenés algo publicado. Entonces, bueno, también formo parte de algunas asociaciones y eso te abre la puerta a, digamos, a ferias de libros y a ferias que se hacen locales y demás. Entonces, bueno, yo me anoto a todo lo que puedo, me anoto. Y voy a todos lados. Sí, hay que distribuir este mensaje, que llegue a la mayor cantidad de personas posible para que, bueno, para que Claro. justamente el libro se divulgue. Y me llamó la atención algo que me decías el otro día, me escribiste en Instagram un mensaje diciéndome que una persona te había comentado que no entendía muy bien la profundidad de los temas que vos divulgabas en redes sociales y bueno, lo mismo, no sé si les llegaba también por otros canales, hasta que leyó el libro. ¿Cómo lo ves a esto también como autora y divulgadora de este tema? Bueno, me pareció un feedback buenísimo. De hecho, me lo dijo así medio de pasada en el colegio, no sé qué, y yo me fui tipo memorizando, me separé de ese momento pasó y fui como tipo, no te olvides de esto que te acaba de decir porque es importante, ¿no? Ella había estado en una charla mía también y me sigue en redes sociales, pero claro, lo que dijimos al principio, ¿no? El mensaje, digamos, no es tan grande y tan profundo que a veces en una charla o en un post se te queda muy corto. Claro. Y bueno, y justamente me dijo eso, me dijo, che, vos sabés que, además fue así, fuimos a hacer fotocopias, coincidimos en la fotocopiadora, y me dijo, ya terminé tu libro. Me dice, vos sabés que te quería decir claro, que en tus charlas y demás, digamos, como que a mí no me terminaba de quedar claro, porque es verdad que es un tema revolucionario, es un cambio de paradigma en la educación, entonces, claro, es una cosa que tenés que sentarte, pensar y bueno, y reflexionar. Y me dijo, vos sabés que no me terminaba de quedar claro, y bueno, y me terminé de leer tu libro y dice, y ahora sí, me dice, ahora entiendo, dice, lo que me estabas queriendo decir en las charlas o en las conversaciones que teníamos. Dice, la verdad, dice que sí, que me gusta lo que decís y que tenés razón, dice, sí, ahora lo entiendo. Y me pareció un feedback espectacular. ¿Sentís que también como divulgadora y profesional en estos temas, el libro te ayudó a ordenar estos conocimientos y a poder transmitirlos mejor, más allá de en el libro en sí mismo?
Sí, a mí me pareció que sí, que me ayudó a ordenar todo lo que tenía, que ahora, ponele cuando tengo una conversación más casual con alguien del tema, digamos que puedo dar como el mensaje más rápidamente, ¿no? Porque lo tengo como más, lo que vos decís, lo tengo ordenado en la cabeza, ¿no? Ujú. Entonces sé más o menos qué decirte y rápidamente. Entonces sí, no, desde luego el libro me ayudó. Incluso hay veces que yo voy y consulto mi propio libro, te quiero decir, tipo, ¿qué había puesto acá? Y era como, sí, ¿viste? O cuál era este estudio, porque claro, no me memorizo los estudios científicos, entonces era como, ¿cómo se llamaba este estudio? Y entonces voy a verlo. Sí, no, totalmente. ¿Y sentís que esto de alguna manera te ha hecho crecer profesionalmente, escribir este libro? Tener un libro publicado, digamos, toda la repercusión que tiene, un poco lo que hablábamos antes, hay una asociación de acá de Zaragoza que ha hecho un artículo del libro que se llama TC Aragón, eso, TC Aragón, que es de trastornos de la conducta alimentaria de Aragón, y bueno, y que te pongan como tipo referente en este tema, en educación, y claro, es que eso como profesional es un salto muy grande, ¿no? Que la gente te tenga como un referente en estos temas, está muy bueno. Y ya te digo, y a nivel profesional, el feedback de mis colegas de profesión, sí, digamos, te ven, tienen ahí como que sos una autora, como que una editorial confió en vos, que eso también te da como un respaldo. Claro, una legitimación, ¿no? Hay un consejo editorial Exacto. que decidió que esto es valioso. Claro, porque una dice, sí, no, mi mensaje es valioso, sí, muy bien, pero ya cuando lo ve una persona, más personas, ¿no? Y gente ajena a vos, un editor que no tiene ninguna relación con vos, y de repente te lee y te dice, che, esto está muy bueno, te voy a publicar en España y en toda Latinoamérica, decís, epa, está bueno de verdad, ¿sabes? Claro, y me parece que también hay algo muy importante que es que no es que vos hablaste solamente desde la experiencia personal o la opinión, sino que buscaste también transmitir toda esta información que a nivel científico existía, pero que no estaba a la mano de un lenguaje, digamos, más no especializado o corriente, como vos decís, ¿no? Había mucho para médicos, para nutricionistas, para personas como del mundo de la medicina, pero poco para personas que no pertenecían a ese mundo y que no podían quizás recibir esa información que está validada científicamente, ¿no? No es que digo, a mí se me ocurrió porque a mí me pasó esto, entonces así es la Claro. verdad, sino que hay un respaldo científico y una larga investigación, y eso está plasmado en el libro. Me imagino que tus lectores y lectoras lo pueden ver. Sí, no, totalmente. Y lo dicen mucho, ¿no? Porque ahora la educación, digamos, que está buscando cosas basadas en la ciencia. Bueno, casi siempre lo ha hecho, pero ahora como que hay un auge, ¿no? En neuroeducación, etcétera. Entonces, bueno, en el libro sí, yo lo que hago es, lo que hice fue leer muchos estudios científicos que son difíciles de leer, muchos están en inglés. Eh, y lo que vos decís, dije, bueno, en las conclusiones que sacaban los estudios científicos era como, bueno, y te la bajo al aula, ¿no? Porque lo que vos decís, muy bien, te dan una conclusión científica de tal cosa, pero vos decís, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver con mis alumnos o conmigo como maestra? Las inferencias que hacen los niños, no sé qué, o las asociaciones. Entonces, sí, yo lo bajé, digamos, al aula, hice esa interpretación de, bueno, claro, este estudio tiene que ver porque te está demostrando que los niños extrapolan este conocimiento a tal cosa, entonces cuando vos le hablas abstractamente, etcétera, ¿no? Eh,
Entonces, Sí, bueno, poder hacer más accesible no solo la información, sino también aplicable para el día a día de una maestra, de un maestro, que es algo que vos conocés muy bien en tu claro. rutina diaria. Sí, sí, no, fue, fue importante, yo creo que eso es lo básico, ¿no? Porque muchas veces nosotras mismas recibimos formaciones que decís, ah, ok, terminás la formación y decís, muy lindo, pero ¿y ahora cómo cómo lo hago yo con mis alumnos? O te das cuenta que la persona que te está hablando no ha pisado un aula en su vida porque decís, es que esto no es aplicable al colegio, ¿sabes? Sí, o está pensado para adultos y no para el lenguaje de las infancias. Claro, totalmente. Entonces, por eso yo en el libro, o sea, hablo así, ¿no? O sea, hablo diciendo, te entiendo, entiendo de dónde venís, te entiendo lo que pensás y entiendo por qué enseñás como enseñás y bueno, te voy a ayudar a hacer esta como transición despacito y bueno, y amablemente y bueno, y todo por el bien de los niños, ¿no? Que es lo que queremos como último fin. Esto me parece un punto fundamental de todo este movimiento que hiciste con el libro, no solo a nivel personal, sino también a nivel ahora ya social, de cómo pudiste transmitir todo esto para los demás y para tus colegas y me parece súper rico porque digo, muchas veces uno en el proceso de escritura de un libro se queda en rollos personales, ¿no? Como de decir, ay, no, porque yo no tengo tantos seguidores, entonces la editorial no me va a dar importancia, o porque no tengo no sé qué, y entonces, o no voy a poder, o no, porque está bien, para mí es valioso, pero ¿no? Y se queda como dándose vuelta en esas inseguridades personales que obviamente son válidas y Sí, todas las claro. personas las atravesamos, pero perdemos de vista el motor fundamental que tiene que ver con qué es lo que queremos divulgar, qué es lo que queremos hacer llegar, qué transformación estamos impulsando. Y creo que tu libro es el ejemplo perfecto de un mensaje valioso y necesario que si vos no te lo hubieras puesto también como objetivo, seguiría siendo información así dispersa y solo para científicos. Claro, sí, sí, no, totalmente. Yo consideré que era importante que las infancias no sufriesen lo que sufrimos nosotras hoy en día, que en lo posible no tuviesen que ir a terapia y si van, que tengan que tratar otras cosas, pero sí, sí, me pareció fundamental y bueno, y yo creo que lo logramos. Ah, además, lo que iba a decir, a veces escribiendo, eh, es verdad que a veces estás escribiendo y te sale como un tono como medio de rabia, de no sé qué, de urgencia, de querer cambiar, y bueno, y en las revisiones que íbamos haciendo también juntas y, y después, claro, yo decía, no, a ver, esto no va de estar, digamos, enojada, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a transmitir como un tono más amable, más de relajación, porque al final, cuando queremos que alguien lea tu libro, querés que se sienta bien, ¿no? Y que no esté así, bueno, por lo menos este divulgativo, ¿no? Si estás escribiendo, yo que sé, terror, por ahí es Claro, otra cosa, pero este no también era el un punto caso. de terror en algún momento. Pero sí, me parece re importante porque es algo que también lo habíamos hablado en el programa, ¿no? Esto del tono, la importancia de con qué emoción transmitimos lo que transmitimos. ¿Y por qué? Porque digo, también un tono de enojo, de denuncia sería válido, pero no es el que vos elegiste. Tal cual, exacto, sí, sí. Y además me parecía que eso, que yo quería hacerlo como de una manera de, como esto es un cambio tan grande, no te quiero asustar, ¿sabes? Entonces, Claro. quiero que te sientas bien todo el tiempo y arropada y bueno, y que lo entiendas desde un lugar de calma y empatía, ¿no? Y comprensión. Yo te agradezco mucho este ratito. Para mí es una alegría enorme ver este camino que has hecho y ser testigo de todo lo que fuiste atravesando
para que este libro salga a la luz, para que más maestros y maestras tengan esta herramienta. Y como siempre te digo, no solo maestros y maestras, creo que muchas familias y muchos adultos y adultas que estamos criando infancias necesitamos de estas herramientas y esta información, así que es un gesto muy generoso, muy valioso el que has tenido con la escritura de este libro, y bueno, y felicitaciones, y espero que lo estés disfrutando muchísimo, muchísimo, cada evolución, cada reconocimiento, cada oportunidad de salir a mostrarlo, que te lo estés gozando todo, porque realmente creo que son los frutos de todo este recorrido. Así que felicitaciones y bueno, y gracias de nuevo por estar acá y por regalarnos este ratito de tu tiempo. Nada, gracias a vos, que sin vos no hubiese sido posible. Bueno, gracias. Y decinos ahora cómo hacemos para conseguir el libro. ¿Dónde, igualmente después cuando publique este video voy a dejar los enlaces a mano, pero ¿dónde encontramos el libro? El libro está en la web de Libros Indie, y también para Latinoamérica hay una pestañita que tenés que ir a tu país, y también en cualquier plataforma online de librerías online lo puedes encontrar, en cualquiera, en Amazon, o sea, en cualquier plataforma que venda online, e incluso en España, en librerías físicas también se puede pedir. Bien, excelente. Entonces ya saben, si están en España van a buscarlo a librerías, y si no, simplemente ponen Comer y Sentir en el aula Mercedes Carrasco en el buscador y Sí. les va a saltar enseguida algún enlace para adquirirlo, sea desde donde sea que nos estén escuchando, desde cualquier lugar de Hispanoamérica, y van a poder adquirir el libro. Así que felicitaciones, tremendo logro, te súper felicito, Mercedes, la verdad es que me pone muy contenta. Y bueno, y vamos a ver después qué dicen los lectores y lectoras. Seguiremos ahí el rastro y seguiremos el camino de este libro, que estoy segura que tiene todavía mucho que recorrer. Sí, muchísimas gracias, Cari.